¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Horacio Alcaraz y hoy comparto con ustedes la quinta y última parte de esta serie sobre la fidelidad de Dios, el refugio salvador del creyente, que es una adaptación de un sermón predicado por John Flavel, pastor presbiteriano del siglo XVII. Acerca de la fidelidad de Dios, ¿qué me queda para enfatizar acerca de este gran atributo de nuestro Señor y nuestro Salvador? Bueno, me quedan tres cosas por hacer. Si pensáramos por un momento en la fidelidad de Dios como una habitación, yo te diría en primer lugar que con toda confianza en tu Salvador entres a la habitación de la fidelidad de Dios y que te quedes ahí. Que hagas de la fidelidad de Dios tu lugar seguro. ¿Por qué? Porque todo hombre es una mentira, pero Dios es verdad. Y es verdad siempre y no cambia. Uno puede depositar su fe en eso y descansar en eso. Y estos son dos argumentos de peso para decirte que justamente hagas de la fidelidad de Dios tu lugar seguro. Primero, el primer argumento está en Tito 1:2, donde dice que Dios no puede mentir. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no puede mentir. Y sobre esta base se apoya la fidelidad de Dios. Sobre esto se basó Abraham, como nos dice en Romanos 4:21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido el Señor era también poderoso para hacerlo. Abraham tuvo por fiel al que prometió, dice la Escritura. ¿Qué esperarías vos de la persona en la que vas a confiar? Que sea fiel, ¿no? Bueno, Dios lo es. De Dios podés esperar una promesa clara para todas las circunstancias de tu vida. Y por eso podés orar, como lo hizo David en el Salmo 119:49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Así oraba David. Como también oró Jacob en Génesis 32:12, diciendo: tú has dicho, yo te haré bien. Cuando Dios hace promesas, Dios se obliga a sí mismo a cumplir esas promesas. De Dios podés esperar el poder suficiente para poder cumplir esas promesas que Él te hace. Como dice Isaías 26:4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Por fortaleza entendemos que en Dios está el poder para hacer lo que Él quiere. Por la fortaleza de Él podemos esperar en Él. Dios sí puede hacer lo que determina hacer. Y de Dios podemos esperar una bondad y misericordia infinitas que lo predisponen a Él a ayudarte y a salvarte. Dice el Salmo 130, verso 7, espere Israel al Señor, porque en Él, Señor, hay misericordia y abundante redención con Él. Fue Moisés el que rogó en Éxodo 33:18, diciendo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Suena, ¿verdad?, como un atrevimiento de parte de Moisés, pero la respuesta bondadosa del Señor fue: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, porque Dios se gloría en mostrar su bondad. Dios está predispuesto a ser bondadoso y misericordioso con nosotros, sus escogidos. En cuarto lugar, podés esperar que ninguna de sus promesas van a fallar, así como Josué lo afirmó en Josué 23:14, cuando dijo que no ha fallado una sola cosa de lo que Dios había prometido, todo se ha cumplido, su palabra es verdad. Dios no puede mentir, y este es un argumento de peso para decirte
que hagas de la fidelidad de Dios tu lugar seguro, tu habitación segura en medio de este mundo. Y el segundo argumento de peso es el que se apoya en el aliento que nos dan las experiencias del pasado. No solo nuestras propias experiencias que hemos tenido al experimentar la fidelidad de Dios a lo largo de nuestras vidas como creyentes, sino también las experiencias de otros fieles creyentes a lo largo de la historia. Y esto nos anima a entrar con confianza al refugio de la fidelidad de Dios. Podemos recordar, por ejemplo, un Jacob en Betel cuando huía, y ahí no solamente el Señor le habló a él, también nos habló a nosotros. Recordamos un José en la cárcel, un Daniel en el foso de los leones, un Pedro encadenado, un Ezequías enfermo de muerte, y todos ellos encontraron la ayuda de Dios, fue fiel con ellos, lo será también con nosotros. Acá es cuando se aplica el Salmo 22, 4 y 5, donde dice, en ti esperaron nuestros antepasados, nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Y también no podemos dejar de lado nuestras propias experiencias, que también son un aliento para nuestra fe. Así como lo dijo David en 1 Samuel 17:37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Me ha librado, él también me librará hoy. También Pablo, relatando su experiencia con la fidelidad de Dios, que era un gran aliento para su fe, dijo en 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Eso es verdad también en nuestras propias experiencias como creyentes. Nos ha librado y eso alienta nuestra fe de que también nos librará mañana. La fidelidad de Dios es una habitación segura y a ella se entra por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con la metáfora de la fidelidad de Dios como una habitación, yo te diría en segundo lugar que entres a la habitación de la fidelidad de Dios y cierres la puerta detrás tuyo. Que por favor entres a esta habitación y le cierres la puerta a las dudas, las desconfianzas en la fidelidad del Señor. Sé bien que hasta el mejor de los creyentes puede caer en la tentación de desconfiar de Dios. Asaf lo era y llegó a decir en el Salmo 77, verso 7, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? Estos pensamientos suelen asaltarnos especialmente cuando se tardan las respuestas de Dios a nuestras oraciones, aunque tardar en verdad es una manera de decir. Porque como vivimos tan acelerados, suponemos que Dios tiene que respondernos siempre al instante, tiene que apurarse porque nosotros estamos apurados o desesperados, pero no nos olvidemos que la oración también se rige por la ley de la siembra y de la cosecha, y entre la primera y la segunda siempre hay un tiempo de espera. La demora en responder no significa olvido o falta de fidelidad. Para esos momentos es que sirve la fe para aprender a esperar en Él. Sé que no es fácil cerrarle la puerta a la duda cuando todos nuestros sentidos y razonamientos parecen ir en contra de lo que Dios nos ha prometido. Pero para momentos así es que es necesaria la fe de un Abraham, por ejemplo, que le creyó a Dios con esperanza, a pesar de que todo indicaba lo contrario de lo que se le había prometido a él. Y de esta manera, según Romanos 4:18, Abraham glorificó a Dios con esta fe. Si esperás disfrutar de paz y tranquilidad en tiempos malos, en tiempos difíciles, en tiempos duros, tenés que determinarte a que sea lo que sea que tus ojos vean o tus sentidos digan, vas a aferrarte a esta verdad. Dios es fiel y su palabra es segura.
Como dice el Salmo 97.2, perdón, aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Tercero, una vez que entraste a la habitación de la fidelidad de Dios y cerraste la puerta de la duda, bueno, quédate ahí a vivir por el resto de tus días, porque los días que vienen son días malos según la Biblia. En otras palabras, aprendamos a depender de la fidelidad de Dios y recibir de ella alivio y sostén para cada día, y más todavía en los momentos cuando pasemos por situaciones de opresión o recibamos algún ataque. Ya sean problemas espirituales, por ejemplo, cuando uno camina en la oscuridad y no sabe bien lo que pasa en su vida, entonces es ahí donde tenés que vivir por fe y completa dependencia de aquel que es más fiel, el Señor. O ya sean dificultades temporales, dificultades de este mundo, porque así lo hizo el pueblo de Dios en la antigüedad. Ellos vivieron por fe en la fidelidad de Dios cuando faltaban todos los recursos necesarios. Pero quiero prevenirte especialmente, porque no alcanza con entrar a la habitación, cerrar la puerta y quedarte ahí, en la habitación de la fidelidad de Dios, sino que quiero prevenirte contra 5 enemigos que no querrán que te apoyes en la fidelidad de Dios. El primer enemigo son las preocupaciones. Las preocupaciones distraen, dividen nuestros pensamientos, carcomen la paz y la calma del corazón. Y lo peor de todo, esas preocupaciones deshonran a Dios, quien ha prometido su fidelidad para nuestra seguridad. Contra todo esto, yo te ruego poder cerrar la puerta con estos 2 pasajes. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y 1 de Pedro 5:7 que nos dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El segundo enemigo, la depresión caprichosa. Otro enemigo del dulce descanso de tu alma en la fidelidad de Dios. Es ese estado de ánimo fastidioso en el que nos ponemos cuando las respuestas no llegan y nos impacientamos. David tuvo que decirse a sí mismo en el Salmo 42:11: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El tercer enemigo contra el que quiero advertirte son las conclusiones carnales y las idas y vueltas de nuestro corazón que batallan contra nuestra propia fe en la fidelidad de Dios. Hasta el buen David cayó en esto en el día de la dificultad. En 1 Samuel 27:1 dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Como podrán ver, David también, como nosotros, tenía sus momentos. Pero la cuestión es esta: pobre David, ¿no? En ese momento difícil no tenía nada mejor que esto, porque hubo un tiempo cuando él podía pensar en una salida mejor, como leímos en el Salmo 42:11, cuando podía decir que cuando tenía temor podía confiar en Dios. Pero ¿cómo se había olvidado en esta situación de aquella promesa? ¿Le fallaría ahora su antiguo refugio en Dios? ¿Pueden ahora los filisteos cuidarlo mejor que las promesas de Dios? ¿Dejará a su mejor amigo celestial para ir con sus peores enemigos? Pero vemos esto, que David también reaccionó como lo hacemos nosotros muchas veces. Así que no caigas en sacar conclusiones carnales de tu situación. Si hasta ayer confiabas en Dios, hacelo hoy también. El cuarto enemigo contra el que quiero advertirte es el descontento y las murmuraciones contra lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Sea lo que sea que sientas o temas, sé paciente. Si todos los mártires de la fe cristiana se hubieran paralizado al momento de llegar a la hoguera,
su fe y paciencia no hubieran triunfado como lo hicieron de manera gloriosa. Tenés que cuidarte de quejarte contra los caminos y la voluntad de Dios, porque eso va en contra de tu propia fe, de tu propia calma y en contra de la honra del nombre de Dios. Y el quinto enemigo y último contra el que quiero advertirte es que le cierres la puerta a la desconfianza en la firmeza y estabilidad de las promesas de Dios. Cuando todo tu mundo se sacude y tiembla bajo tus pies, cuídate de preguntas peligrosas como la del Salmo 77:8. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas? Porque estas clases de preguntas son las que socavan el fundamento de nuestra fe y de nuestra paz. Todo lo que tenés que hacer para descansar en Dios y disfrutar el placer de una vida entregada en las manos de un Creador y Salvador fiel, no cediendo al capricho y la incredulidad, es poner tu alma en esta habitación y cerrar la puerta detrás tuyo. Y digamos con el salmista, puede que mi mente y mi cuerpo se debiliten, pero tengo a Dios que es la roca que amo, Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. La fidelidad de Dios es el refugio salvador del creyente. Hasta el próximo encuentro.